Muchísimas gracias al señor de Grange por su exposición. Si hay preguntas, por favor, para él por escrito, levanten la mano y anfitriones se acercarán a sus mesas. Ahí hay una pregunta, a sus asientos por allá también. Mientras se recopilan estas preguntas, y hay muchas para nuestros panelistas, cuya moderación estará a cargo del señor Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de Construcción. Fernando, tú con la palabra. Antes de empezar con las preguntas, el ministro tiene una pequeña presentación que nos va a hacer, así que quisiera darle la oportunidad de que nos haga su presentación. Y con posterioridad, el señor Intendente también quiere darnos algunas ideas con respecto a su visión de ciudad y esperamos que haya absorbido todos estos predicamentos en tan corto plazo, ¿no? para que nos haga la presentación correspondiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La verdad que, en primer lugar, agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción esta invitación a poder exponer en la Semana de la Construcción, una invitación que se enmarca además en un trabajo conjunto que realiza el Ministerio de Obras Públicas con la Cámara Chilena de la Construcción. Ya hemos tenido no solo las reuniones protocolares que se acostumbra cuando hay nuevo gobierno, sino que ya bastantes reuniones de trabajo enfocadas, por cierto, a la contingencia. Puede ser la reconstrucción en el norte, en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, y el incendio en Valparaíso, pero también al diseño de nuevas políticas para facilitar que se invierta lo necesario en infraestructura para que Chile pueda ser un país desarrollado y también terminar con la desigualdad. En ese sentido, agradecer la invitación y un doble agrado poder compartir además el panel, además de todos los expositores que han estado antes, y cada uno con su calidad y capacidad en cada una de las áreas que han expuesto, también con el Intendente Santiago, con quien tenemos la historia común ambos de haber sido alcaldes, por lo tanto una mirada especial respecto a los desafíos urbanos. Vamos a ver si esto lo podemos... ¿Con cuáles? Bueno, vamos entonces, le hemos llamado Transformemos Chile, infraestructura de todo. Le he llamado así a esta exposición, que en términos generales voy a referirme a por qué transformar, primero; segundo, algunos criterios; tercero, algunos temas generales y particulares sobre infraestructura, para después recoger el guante en algo de lo que nos ha planteado el expositor anteriormente sobre vialidad urbana en lo que respecta al MOB. Vamos entonces a por qué transformar. La verdad que para transformar Chile el gobierno impulsa un programa que es transformador en varias sublíneas. Y uno ve en la discusión pública entonces cómo se inicia un trabajo para una nueva constitución y se argumenta por qué se requiere una nueva constitución, un Chile que es distinto al de años atrás, una constitución que puedan hacer en democracia, no solo con distintos niveles de legitimidad, sino que reconocer en el ordenamiento jurídico mayor un conjunto de derechos y formas de relacionarse el país, elementos de descentralización, entre otros. Una reforma de la educación. Hemos visto cómo el ministro de Educación empieza a informar respecto a los proyectos que hemos venido trabajando en el gobierno en esa línea. Una reforma tributaria está en medio de la discusión hoy día en la Cámara de Diputados, y ha habido, por cierto, debate respecto a esta materia, como siempre lo es, con dos objetivos: un objetivo de recaudar 3% del PIB, pero con otro objetivo de que después de impuestos Chile sea un país más justo que antes de impuestos. Bueno, si estamos y somos un gobierno transformado, la pregunta entonces, bueno, ¿cuál es la transformación en infraestructura? ¿Cuál y por qué la transformación en infraestructura? Y yo estoy convencido que es tremendamente necesario para Chile una transformación en infraestructura, y para hacerme cargo también de la posición anterior de Humberto Peña, exdirector general de Aguas, también cuál es la transformación en política de recursos hídricos. Entonces, primero quiero plantearlo en un contexto, en un gobierno que plantea grandes transformaciones, una oportunidad para quienes
queremos y creemos que es importante hacer un cambio en la infraestructura, una transformación importante, un cambio cualitativo, no solo un crecimiento inercial, bueno, ver ese contexto y en ese contexto plantear la transformación en infraestructura. Ahora, vamos entonces, ¿cómo partimos? A veces se parte del financiamiento y se parte de decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar aquello? Otras veces se parte de la cartera de obras. Mira, estas son la cartera que necesitamos y a partir de esa cartera se pone un valor estimado. Yo quiero cambiar el orden de las preguntas y estoy convencido que el orden de las preguntas sí importa. No da lo mismo si partimos por el lado del financiamiento, por el lado de la cartera de obra o si partimos por el objetivo. Y los invito a mirar sus propias empresas, si ustedes parten por el financiamiento, por la cartera o parten por la misión y sus objetivos. Más allá de la contingencia en cada uno de los casos, estoy seguro que todos, si no la mayor parte por los objetivos de cuál es la empresa, cuál es la institución. Y aquí entonces la primera pregunta es, ¿qué país queremos construir? Y a partir de qué país queremos construir, decir, bueno, ¿qué infraestructura apalanca las inversiones, apalanca el crecimiento necesario para llegar a ese país, por un lado? O a partir de qué país queremos construir, cuál es la infraestructura que tiene ese tipo de país, qué políticas de aguas tiene ese tipo de país. Y uno podría imaginar el horizonte en 15 años, con crecimientos moderados o conservadores, entre 3 y 4%, que uno en 15 años puede llegar a tener un país del orden de los $30.000 per cápita. Entonces, en vez de plantearnos cuál es el déficit que tenemos para el país actual, necesario por cierto, y hay que resolverlo, y los déficits que se han planteado en las exposiciones anteriores me parece importante resolverlo, pero nos vamos a enfocar en resolverlo y cuando lleguemos a ello vamos a tener nuevos déficits para el país que tendremos cuando lleguemos a ello. Hagamos el trabajo solo una vez. Un país de $30.000 per cápita nos permite fijar un horizonte que puede ser contagioso para invitar a otros que no son necesariamente conocedores de la importancia que tiene la infraestructura, que no son necesariamente del área de la construcción, que no son necesariamente del área de la inversión, para decir, mire, a mí me gustaría que Chile tuviera niveles de vida similares a Nueva Zelanda, a Italia, a España, a Corea, a Eslovenia, países que están en ese orden, entre los $28.000 y $31.000 per cápita, que es perfectamente posible si nos planteamos a 15 años plazo. Es perfectamente posible, pero no es una inercia que vaya a pasar de todas formas, porque para eso entonces sí tenemos que hacer algunas cosas. Eso en términos de crecimiento, en términos ahora de equidad. Ninguno de esos países tiene situaciones como de alguna medida se han dicho en la presentación anterior, pero quiero dimensionarlas en esta. Según el informe de la OCDE, Santiago ocupa el primer lugar en ciudades más segregadas y de 30 ciudades que se miden, 8 son chilenas. Entonces, lo primero que quiero señalar acá, y lo hemos planteado en las reuniones al interior de la Cámara Chilena de Construcción, en las invitaciones que se nos han hecho y en los trabajos conjuntos, antes de definir la cartera, antes de definir la forma de financiamiento, es importante señalar qué país queremos construir. Un país de $30.000 per cápita es invitar a los chilenos y chilenas a un nivel de vida similar a lo que hoy día es España, Italia, Nueva Zelanda, Eslovenia. Y se puede. Y ese nivel de vida va acompañado de niveles de integración social que termina con niveles de desigualdad, como el planteado en esa lámina que vemos. Dicho esa pregunta, entonces, vamos a la importancia de la infraestructura. La importancia de la infraestructura en crecimiento. Sin duda que es importante en el crecimiento. Por cada dólar gastado, el efecto en crecimiento en el año está entre un 7% y un 10% de ese dólar gastado. Por lo tanto, entre 10 y 14 años uno paga ese dólar gastado en inversión y esa infraestructura sigue hacia adelante. Tiene un impacto en crecimiento. Sin duda que tiene un impacto en mejorar la calidad de vida. Cuando Chile tiene un 23% de los caminos totales enrolados, si sumamos los enrolados, pues baja sin duda el porcentaje, pero 23% de los caminos enrolados pavimentados, y el estándar OECD del orden del 75%, uno dice, bueno, la brecha es demasiado grande. ¿Cuál es el resto de Latinoamérica? También 23%.
Por lo tanto, tenemos niveles similares al resto de Latinoamérica, muy distantes del promedio del club de países al que hemos querido pertenecer y han aceptado que pertenezcamos. Solo señalar la relación entre infraestructura y desarrollo económico. Chile está en posición 34 de 138 en competitividad, sin embargo está en el lugar 46 en infraestructura. Por lo tanto, respecto a nosotros mismos, a los otros indicadores de competitividad, estamos bajos. Entonces, la pregunta es: ¿qué infraestructura y política de recursos hídricos necesita Chile para disminuir esta brecha? Por cierto, pero de nuevo vuelvo sobre lo inicial. Para poder contestar esa pregunta y poder establecer una política de Estado que vaya más allá de quienes estamos convencidos de la necesidad de la infraestructura, necesitamos contagiar, y por eso lo primero es a qué país podemos llegar, y si no hacemos lo adecuado no vamos a llegar a países de niveles de desarrollo: Italia, España, Nueva Zelanda, Eslovenia, para nombrar 4 países que están en el orden de los $30.000 per cápita. ¿Cómo ha sido entonces el país en los últimos años? La inversión vía Ministerio de Obras Públicas se ha mantenido más bien estable en términos de un cierto crecimiento inercial en la inversión, y no ha estado asociado necesariamente a una mirada de qué país lograr, sino más bien seguir una cierta inercia, por cierto, con muchos proyectos muy importantes, muy buenos, necesarios, pero sin este enfoque hacia adelante. Una estabilidad de la inversión del MOP, y por lo tanto, si uno mira ahí la curva azul es la curva de crecimiento, la curva roja es la curva del porcentaje de la inversión del MOP respecto del PIB, incluido concesiones, y como ustedes ven, hay una estabilidad, pero hacia la baja, después de haber tenido una baja hace algunos años hacia atrás respecto al PIB. Por lo tanto, el planteamiento respecto a qué tipo de infraestructura, más allá de referirme a lo que me preguntaban a la salida, algunos a la entrada en mi caso, pero a la salida de las exposiciones anteriores, respecto a cuál es la opinión del Ministerio de Obras Públicas respecto a la cartera que se había señalado aquí con tantos millones de dólares, 58.000 millones de dólares, y que eran los nudos de desarrollo. Mire, estudiemos la cartera en detalle. Pero lo que es claro es que tenemos que determinar como país que la inversión en infraestructura tiene que ser un porcentaje del PIB, y a partir de ello una parte, la que se puede, se hace con recursos públicos, y la que no, se generan los instrumentos para que el resto sea la inversión privada. No quiero referirme a qué porcentaje llegaremos en Chile, señalar que estudios internacionales señalan que la inversión descontado de energía, sanitaria y telecomunicaciones debiera ser del orden de 3,5% para un país como el nuestro. Estamos en 2,3%. Eso no se puede saltar en forma inmediata, pero eso son la brecha respecto a nosotros mismos, respecto al PIB. Forma de financiar la infraestructura, bueno, naturalmente hay toda una infraestructura pública que depende de los distintos ministerios, uno de ellos es el Ministerio de Obras Públicas, pero la diferencia, si la forma de partida es un porcentaje del PIB, la diferencia entonces tiene que ser con financiamiento privado. Eso nos genera metas país de nuevo, ¿para qué? Para alcanzar niveles de vida superiores a los que tenemos hoy día, y metas país que generan una transformación en la forma como miramos nuestra política de infraestructura. Saltemos, y ahí bueno, tenemos distintas tablas de la inversión en infraestructura. Vamos a los desafíos inmediatos. Todo esto entonces en un contexto de temas generales. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos? El primer desafío lo hemos planteado: reenfocar ejecutando. Todo esto lo hacemos con una institución y un país en marcha, donde nos interesa ejecutar los proyectos actuales y activar la cartera vigente. ¿Por qué? Hemos señalado que las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. Y eso es una convicción, claro, pero también es una constatación. Todo proyecto demora un cierto tiempo, que en general, desde la idea de proyecto al inicio de obra ya van 3-4 años, y a la ejecución propia del proyecto es bastante más largo. Más allá de las mejoras de procesos que se pueden hacer para acortar los plazos, siguen siendo obras que trascienden a los gobiernos. Entonces, en esa línea, todo este reenfoque es ejecutando, sin parar la cartera
de proyectos actual, más bien activando la cartera de proyectos actual. Segundo, concesiones 3.0 le hemos llamado. 1.0 fue el inicio, 2.0 una cierta meseta, 3.0 una nueva etapa en concesiones. En las concesiones actuales, fundamentalmente autopistas, hay una ampliación de la inversión y una mejora en calidad de servicio. ¿Qué significa ampliación de la inversión? Hay razones de capacidad, parque automotriz. Hay razones de seguridad, carreteras que fueron hechas con estándares anteriores a los actuales estándares de seguridad y las velocidades actuales. Y razones de equidad, carreteras que unen un punto y otro, sin embargo la pasada, cortan por la mitad los pueblos sin los necesarios atraviesos, y la gente de esos pueblos siente que esto fue un gran modelo que significó cosas importantes para Chile, pero a costa del bienestar de ellos mismos. Por lo tanto, hay razones para hacer inversiones de capacidad, de seguridad y de equidad. Pero no es el único cambio en materia de concesiones de autopistas, sino que también que nuestros contratos tiendan a pasar de contratos de kilómetros de carretera a contratos de servicios sobre la carretera, donde los temas de congestión y los temas de seguridad vial sean centrales, como es en otros países del mundo que han tenido un proceso similar al nuestro. En concesiones también nuevos proyectos concesionados. Prontamente publicaremos las bases del aeropuerto AMB, un aeropuerto, se espera una inversión del orden de 700 millones de dólares, cifras estimadas de inversión, un proyecto de aeropuerto para 30 millones de pasajeros y un proyecto de aeropuerto que viene entonces a ser una relicitación de una primera inversión que se vence y en septiembre del 2015 debiera ya estar operando quien se adjudique dicha concesión. Explorar en nuevas concesiones, explorar nuevas áreas de infraestructura donde el modelo de concesiones pueda ser relevante. Tenemos como desafío, uno de los desafíos país y junto con la necesidad de inversión que planteaba Humberto Peña en su exposición, es generar un conjunto de inversiones en varias cuencas para tener embalses que permitan aumentar la seguridad de riego y las hectáreas de riego. Esta es probablemente las áreas en la historia de la inversión pública más rezagada respecto a los anuncios que se hacen sucesivamente respecto a las políticas de embalses. Los gobiernos, en general los gobiernos que impulsan los embalses son los que incurren en todos los costos, no solo económicos, sino que también costos políticos de las dificultades de cada uno de los embalses, y finalmente son otros los gobiernos que reciben los beneficios. Ese conjunto de incentivos o mal puestos los incentivos políticos ha generado, entre otros temas institucionales, que la política de embalse tenga un rezago bastante importante. Es por ello que queremos explorar, particularmente en el embalse Punilla, que está en la provincia de Ñuble, explorar la posibilidad de que funcione el modelo de concesiones para la construcción de un embalse que es multipropósito, no solo acumula agua, sino que también genera energía eléctrica. Impulso iniciativas privadas. Estamos trabajando en un cambio del reglamento de iniciativas privadas para incentivar las iniciativas privadas, y ahí el trade-off es que tampoco se puede incentivar tanto de manera tal de que quien se adjudique la iniciativa privada tenga un premio tan alto que genere que después no haya competencia en la licitación posterior. Por lo tanto, estamos haciendo ese análisis económico de manera tal de cuál es el incentivo correcto que no genere que falle la competencia en lo que sigue. Planes específicos: plan de conectividad austral, pasos fronterizos con Argentina, caminos rurales pavimentados. Vuelve por favor. Ahí está. Y en la nueva política equidad, bien digo, el camino, planes específicos, todo ello con un concepto que hemos trabajado particularmente con el intendente y quienes venimos de municipio, además lo hemos sentido en carne propia, un concepto de equidad territorial. Con justa razón, los alcaldes y parlamentarios de la zona poniente de la región metropolitana nos reclaman porque el estándar de inversión en la zona poniente es distinta a la zona oriente. Con justa razón, los alcaldes, parlamentarios y comunidades de diversas regiones nos reclaman porque los estándares en la región metropolitana y la inversión en la región metropolitana es superior
a la que hay en otras regiones, excluida la 10ª, que tiene una cantidad de inversiones grandes en obras públicas. Entonces, aquí con estándares de equidad territorial. Una nueva política de recursos hídricos como último desafío inmediato en 4 niveles, una reforma constitucional que estamos impulsando en el Parlamento para que las aguas sean un bien nacional de uso público, que no debiera haber oposición a esto porque es simplemente lo que está en el Código de Agua, incorporarlo en la Constitución. Sin embargo, nos hemos encontrado con que algunos ven en esto amenazas que creo que no están acorde con la realidad de nuestro país hoy día. Segundo, un rediseño institucional en aguas. En aguas, este ministerio que se llama de Obras Públicas, pero podría bien llamarse Ministerio de Obras y Aguas. Hay 102 funciones en el Estado que están distribuidas en 41 organismos. Eso genera unos niveles de burocracia enormes. Y esperamos entonces hacer un rediseño en ello y un estudio cuenca por cuenca para enfrentar la sequía. Todo esto, los recursos hídricos, con fecha junio de este año, cuando el delegado de recursos hídricos entregue su informe, el que estamos trabajando los distintos ministerios relacionados con agua. Una última palabra respecto a la exposición anterior, vialidad urbana, en lo que respecta del MOP. Por lo pronto, recoger que las autopistas, cuando están en la ciudad, tienen que tener un estándar distinto a las autopistas interurbanas. Y estas autopistas que están en la ciudad, algunas desde la partida son de la ciudad, autopista central, por ejemplo, Costanera Norte, en Santiago. Pero hay otras que inicialmente fueron autopistas interurbanas y con el crecimiento de la ciudad se empiezan a transformar esos tramos en urbanos. El tramo de Curicó, por ejemplo. Curicó era desde la autopista hacia el poniente de la ciudad, pero la ciudad empieza a tener una dimensión también hacia el oriente y uno ve entonces que hay un tramo que es urbano. Infraestructura de corredores que apunta a velocidad de transporte público, recogemos la mirada técnica de los técnicos en transporte, pero que contribuyan al entorno de la ciudad. Los corredores de Transantiago, en el corredor Santa Rosa, fue bastante diplomático nuestro académico anterior al referirse que no le gusta a los vecinos. No solo no le gusta, la verdad que el estándar de corredores en ese lugar de la ciudad no tiene nada que ver con el estándar de corredores en otro lugar de la ciudad, particularmente en el sector oriente, y eso es tremendamente injusto. No solo no le gusta, sino que es una expresión territorial de la inequidad. El intendente se refirió varias veces a ello. Equidad en la inversión territorial, lo repito, plan de movilidad para ciclovías, estacionamiento, en fin, para otras vías alternativas, favorecer modos de transporte sustentable y con un criterio, con esto termino, de descentralización en la ejecución específica de cada uno de los proyectos. Si vamos a hablar del plan metropolitano de transporte público con todos sus componentes, eso tiene que estar radicado, por cierto, fundamentalmente en el gobierno metropolitano. Si estamos hablando del plan de transporte público del Gran Concepción, eso tiene que estar radicado en el intendente y en el gobierno regional de Concepción. Cuando ayer nos reunimos el Consejo de Ministros de Ciudad, Territorio e Infraestructura para analizar la reconstrucción de Valparaíso después del incendio, trabajo que después tiene que ser trabajado en conjunto con el alcalde de Valparaíso, donde lo hacemos, por supuesto, en Valparaíso, y quien lidera finalmente la ejecución, el intendente de la Quinta Región. De esta forma creo que hoy día tenemos una posibilidad en distintas líneas en un país que crece en demandas no solo sociales, sino que también en demandas de servicio, en un país que se atreve a mirar hacia adelante y plantear un horizonte. A ese horizonte le podemos poner alguna imagen, la imagen de los países de $30.000 per cápita, sin duda que es una imagen no solo alcanzable porque está a 15 años, sino que es una imagen en la cual tenemos que trabajar, y en esa imagen la infraestructura no solo es un resultante de lo que lleguemos, sino que es condición necesaria para alcanzar esos niveles de desarrollo y de mayor equidad. Muchas gracias.